Hermanos y hermanas, una vez más nos encontramos para escuchar la palabra de Dios en este primer domingo de la Cuaresma. Entonces vamos a proclamar del Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda esa piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús les respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. ¿Qué encontramos en este Evangelio? Que Jesús es tentado, pero no solo 40 días. Jesús es tentado toda nuestra vida, toda su vida, como nosotros. Nosotros también somos tentados toda la vida. Durante toda nuestra vida existe la tentación. Y Jesús, que es igual a nosotros en todo menos en el pecado, también fue tentado durante toda su vida. No es que la tentación haya sido en algún momento de su vida, después del bautismo, durante 40 días y después nunca más fue tentado. Jesús fue tentado y la tentación de Jesús fue haberse alejado del proyecto de Dios. La propuesta de tentación a Jesús fue alejarse del proyecto de Dios. Entonces, este Jesús es tentado, pero la diferencia con nosotros es que Él sale victorioso de las tentaciones. Nosotros tantas veces caemos en la tentación. La tentación no es el pecado. El pecado es haber cedido a la tentación. Jesús, evidentemente, sale victorioso de las tentaciones. Cuando nosotros decimos la palabra tentación, a veces restringimos las tentaciones solo a una dimensión instintiva del ser humano, por ejemplo, la dimensión de conservación de la especie, por la cual un hombre siente atracción por una mujer o viceversa, o a veces solo con esta dimensión de supervivencia, por la cual a veces somos tentados a comer alguna cosa y entonces utilizamos la palabra tentación solo en estas dos dimensiones. Pareciera que la tentación se restringe a esto, se reduce a esto. Sin embargo, no es así. La tentación está en todas las dimensiones del ser humano y como Jesús también nosotros somos tentados. Tentación que hace que se tuerza el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Este relato de las tentaciones que hoy hemos escuchado, el Evangelio de Lucas, podríamos decir que es una parábola o son tres parábolas. No se trata de un relato histórico, no es una crónica, sino que es una parábola que nos ayuda a ver de qué manera el diablo tienta en tres relaciones: en relación a las cosas, en relación a las personas y en relación con Dios. Por esto son tres tentaciones, podríamos decir, son tres parábolas que nos marcan una posibilidad de una relación torcida, equivocada con las cosas, con las demás personas o con Dios. Veamos entonces la primera de ellas, la relación con las cosas. El diablo le dice a Jesús: toma esa piedra y conviértela en pan. ¿Qué es el pan? El pan es el signo de todo aquello que el hombre necesita para vivir dignamente. Esto es el pan. Esto es el pan.
Se trata de una invitación legítima. Comer, vestirse, tener educación, todo esto es el pan, todo aquello que el hombre necesita para vivir dignamente. Pero, ¿cuál es el peligro? El peligro es la concentración excesiva en las cosas de este mundo. El peligro es este. ¿Cuál es el cuidado que nosotros tenemos que tener? Utilizar todas nuestras capacidades para producir solo pan material, para enfocarnos solo en esto, utilizar todas nuestras energías para solo este pan material. Recordemos que el Evangelio le va a decir a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. El diablo, perdón, le va a decir a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios. Esto lo encontramos ya en el bautismo. En el bautismo el Padre dice, tú eres mi Hijo predilecto, tú eres mi Hijo. Entonces el diablo evoca esta identidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y entonces el Hijo es aquel que reproduce la imagen del Padre. Esto es el Hijo en la concepción judía, la concepción hebrea de la época de Jesús. Esto es el Hijo, aquel que reproduce al Padre. Y entonces el Padre ve reflejado en el Hijo lo que Él es. Entonces el diablo va a proponer a Jesús evocando su condición de hijo, de qué manera él puede ser un hijo plenamente, hijo de Dios. Ahora es una propuesta equivocada, aquí está el peligro. Por eso Jesús, que quiere vivir como hijo de Dios y que de hecho por ser el Hijo de Dios va a responder en plenitud a esa filiación siendo plenamente imagen del Padre, entonces Él va a responder con aquella expresión, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. Esta exquisita expresión. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, bueno, en la vida mientras haya salud, ya es suficiente, basta que tengamos salud, ya con eso, después lo demás no es importante? Pareciera que hemos olvidado esta palabra de Jesús. No solo de pan vive el hombre. El pan, dijimos, representa todas las necesidades del ser humano, también la salud. Entonces es importante velar por la salud de las personas, por el pan material. Esto que es legítimo, absolutamente legítimo, la necesidad de cubrir aquellas cosas que el ser humano necesita para vivir dignamente, pero puede convertirse en un hecho equivocado cuando solo enfocamos allí todas nuestras energías. Por eso aquella canción tan vieja, salud, dinero y amor. Con que tengamos eso pareciera ya ser suficiente. Cuando Jesús nos va a decir, no solo de pan vive el hombre, no solo de salud, dinero y amor, no solo teniendo eso ya somos plenamente hijos de Dios, no solo teniendo eso ya somos todo. Entonces hay una dimensión que es la vida del eterno en nosotros, esta es la vida eterna, que es la que nosotros tenemos que hacer salir a luz, porque si no, reducimos a la dimensión biológica la condición humana. Y la vida humana no es solo dimensión biológica, tiene una dimensión que es la vida eterna, la vida del eterno en nosotros, que es la que se desenvuelve, se lleva a cabo cuando uno vive de otra manera atendiendo a la voluntad de Dios. Y entonces el pan de la palabra de Dios es el que tendremos que buscar diariamente, así como buscamos saciar las otras necesidades del ser humano. A veces nosotros vemos que en realidad la religión pareciera solo estar puesta al servicio de esta vida biológica. Pareciera que cuando acudimos a Dios es para informarle acerca de nuestras problemáticas y necesidades biológicas, materiales. Creo que sería reducir mucho el aspecto religioso, pensando que la religión es una posibilidad para buscar yo, entonces, aquello que yo necesito, una especie de shopping center espiritual. Entonces, cuando reducimos la religión solamente a buscar servirnos de cosas que nos sacien nuestra vida biológica, entonces creo que ahí es donde estamos equivocándonos y cuántas veces
Entonces la religión no es más que una instancia para favores personales. Como todos tenemos necesidades de cosas para vivir, podemos caer en la tentación de vivir para las cosas. Como todos tenemos necesidades de cosas para vivir, podemos caer en la tentación de vivir para las cosas. Este puede ser verdaderamente el problema. Veamos ahora la segunda relación que nos presenta el Evangelio, la relación con las personas. Cuando el diablo lleva a Jesús a un lugar alto, y entonces yo te daré todo este reino, todo esto es mío, yo te lo voy a dar, este lugar alto, este lugar elevado. La pretensión de ser totalmente elevado, de estar sobre los demás, de ser grandes. Claro que este impulso natural del ser humano existe y Jesús lo acepta. ¿De qué manera lo acepta? Dándonos la indicación acerca de cómo nosotros tenemos que llegar a ser grandes. Y entonces Jesús va a decir, grande es aquel que es servidor, que se convierte en servidor para los demás. Nuestra familia, en la casa, debe haber escuela para esto. Debemos hacer escuela con nuestros niños para esto. A veces pareciera que los niños aprenden solamente a ser servidos. Qué importante es que en la familia se enseñe a los niños a que sirvan, niños, adolescentes, jóvenes. Somos toda una familia de servidores y nos servimos mutuamente. No es que los padres estén solo al servicio de los hijos y que tengan que darle incluso ciertos vicios. No, no se trata de eso. Todos somos servidores. Qué lindo cuando en una casa, al mediodía o a la noche, a la hora del almuerzo, de la cena, los hijos espontáneamente toman la iniciativa de ayudar a preparar la mesa, ayudar a la madre en los quehaceres de la casa, en la comida. Esto es importante porque así somos grandes, haciéndonos pequeños y servidores, como Jesús nos ha dado el ejemplo, lavando los pies a sus discípulos. Por eso esto es importante pensarlo a la hora de qué manera nosotros educamos a nuestros hijos. Finalmente, la relación con Dios. La tercera propuesta del diablo a Jesús. Jesús lo lleva al templo de Jerusalén, le dice que se tire del templo. Total, los ángeles van a venir a buscarlo, evocando un salmo. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Los ángeles los van a venir a rescatar. Jesús finalmente está tentado de probar a Dios. Esa es la tentación. La tentación de poner a prueba a Dios. Bueno, Señor, si realmente vos sos Dios, tenés que hacer tal cosa. Si vos realmente existís, tenés que cumplirme tal milagro. Ese es el milagrismo con el cual muchas veces vivimos en nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana tiene como clave la confianza en Dios, la confianza en Dios. Pero esta confianza en Dios no significa poner a prueba a Dios, diciéndole a Dios que resuelva todas las cosas de modo inmediato y milagroso. Y a veces decimos, sí, bueno, pero si como Dios es todopoderoso, y tenemos que tener siempre cuidado de esta expresión de que Dios es todopoderoso. En la Biblia, la expresión que se utiliza, el griego, el pantocratos, no es el todopoderoso en el sentido de que Él vaya a hacer cosas raras. Todopoderoso significa que Él dirige la historia humana. En este sentido, Dios es todopoderoso. Por lo tanto, no podemos transformar la religión, la fe nuestra, transformarla en superstición y entonces pretender poner las fuerzas de Dios al servicio de las necesidades humanas solamente, pensando que Dios tiene que estar allí con una varita mágica solucionándonos los problemas. Entonces esta pretensión de exigirle a Dios ciertos milagros inmediatos, esto también es una tentación, poner a prueba a Dios, pretender exigirle a Dios ciertas actuaciones que nosotros muchas veces necesitamos para resolver problemas inmediatos. A veces algunas propuestas de algunas expresiones religiosas, nuevas expresiones religiosas,
tienen mucho de esto. Pareciera que esto de estar con Dios es para que Dios responda a necesidades inmediatas. Bien, este Evangelio de las Tentaciones entonces nos ayuda a ver cómo Jesús ha superado la tentación acudiendo a la palabra de Dios. En cada tentación aparece una respuesta desde la palabra de Dios. También nosotros superaremos la tentación a partir de nuestro encuentro con la palabra, el encuentro diario con la palabra de Dios. La tentación siempre está presente y va a ser para crecer. La tentación no es ni buena ni mala. La tentación es una circunstancia humana que nosotros vivimos, pero que Dios nos concede como gracia también para crecer. Por eso Dios no manda, evidentemente, las tentaciones, pero estas tentaciones de la vida, estando cerca de Dios, las podemos vivir mejor, las podemos vivir de modo triunfante como lo vivió Jesús de Nazaret. Hasta la próxima.